Hola, les saludo en el victorioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Hombre prevenido vale por dos, dice la gente por ahí. Pero déjeme decirle que al apóstol Pedro, a la advertencia que Jesús le dio cuando le dijo, Satanás quiere satanizar contigo, pero yo he rogado, he orado al Padre por ti. Esa advertencia no le sirvió a Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque Pedro tenía muchas cosas muy buenas que se convirtieron en instrumentos contra su misma fe. El primer paso de su caída, de la caída de Pedro, fue la autoconfianza. Cuando Jesús le habló de persecución y de castigos, dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pedro declaró que estaba dispuesto. Pero cuando llegó el momento de la prueba, su reacción y acción fue completamente diferente a lo que había dicho. Si hubiera creído lo que el Señor le dijo, la advertencia que el Señor le dio, y hubiera aceptado la oración que Jesús le ofreció, la historia hubiera sido completamente diferente. Y hubiera aceptado a esa experiencia de la compañía de Jesús. Pedro no había aprendido que sin Jesús no podemos hacer nada. ¿Cuánta razón tenía el proverbista cuando dijo, el que confía en su propio corazón es necio? La siguiente cosa de la autoconfianza que empezó la caída en el tobogán de Pedro fue el temor que él sentía por los hombres. La Biblia dice, el Evangelio dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y este era el tiempo para demostrar que él quería realmente ir con Jesús a la cárcel o a la muerte si fuera necesario. Pero Pedro fue víctima del temor del hombre. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y Pedro rehusó identificarse con Cristo cuando estuvo enfrente de personas que consideraban él sus enemigos. Ahora déjeme decirle, la autoconfianza, el temor del hombre, lo llevó a juntarse con los escarnecedores. Pedro, dice el evangelista, se sentó entre ellos. Pedro entró al patio y se juntó con los escarnecedores y se calentó en la fogata de ellos. Indudablemente seguir a Jesús de lejos termina llevando a una persona a olvidarse de su fe y a juntarse con aquellos que no creen en Dios. Acuérdese que cuando el hijo pródigo se fue y estaban en una provincia lejana, fue cuando se juntó con personas que alimentaban cerdos. Estar lejos de Dios siempre es un problema. Autoconfianza, temor del hombre y en compañía de los escarnecedores lleva a un creyente a la negación. El evangelista dice que Pedro lo negó a Jesús diciendo no lo conozco y lo hizo 3 veces. El fruto de la autoconfianza termina en la negación de Cristo. Pero por favor, no tiremos piedras a Pedro, porque lo que él hizo, quizá podríamos hacerlo nosotros, o peor aún, quizá lo estamos haciendo. Pero lo hermoso de esta historia es que después de haber tocado fondo, Pedro tuvo una experiencia hermosa cuando Jesús salió del pretorio y le lanzó una mirada compasiva que despertó su conciencia y lo hizo arrepentirse llorando lágrimas de tristeza. Una mirada de Cristo es suficiente para hacernos volver a los brazos de nuestro amado Redentor. Fue el apóstol San Juan que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que estas son magníficas noticias. Por lo tanto, yo lo invito a que disfrute este fin de semana y recuerde, es viernes. Por favor, piense en Dios.